La nación de Israel es la única que Dios ha escogido. De entre todas las naciones de la tierra, la única nación que Dios seleccionó para sí es la nación de Israel. Pero esta nación ha sido desleal al Dios que la escogió. Ha transgredido sus leyes, sus mandamientos. Particularmente el mandamiento primero, que tiene que ver con la adoración a un solo y único Dios vivo y verdadero. La nación de Israel desde los inicios, desde los albores de su existencia, se ha entregado a la idolatría, algo que Dios repudia, y a la indiferencia. Es por eso que Dios envió a la nación a Babilonia y allí los retuvo por 70 años. Les hizo aprender muchas cosas y particularmente les hizo aprender que Dios odia la idolatría. Y es así, Dios repudia la idolatría. Entre muchas cosas desagradables a Dios, probablemente no hay ninguna mayor que el repudio que Dios hace de la idolatría. Y es precisamente ese el pecado al que las tribus del norte se entregaron. Esas tribus a las que se le llama Israel, a las que se le llama también Efraín. Soy Luis Carballosa. Comento con vosotros en esta oportunidad en el libro de Oseas, capítulo 12, versículos del 11 al 14. Estos versículos comienzan con una interrogación. ¿Es Galaad iniquidad? Esa es la pregunta. Galaad, territorio de las tribus del norte, donde Oseas ministraba como, llamémosle, misionero enviado por Dios. Oseas era del sur, pero Dios lo envió al norte a ministrar a las tribus, a las 10 tribus conocidas como Efraín o Israel. Y este versículo 11 comienza con esa interrogación. ¿Es Galaad iniquidad? Y la respuesta es: ciertamente vanidad ha sido. Esa es la respuesta a la pregunta. Vanidad tiene que ver con la idolatría, porque esas tribus del norte se entregaron a la idolatría. Igual que los pueblos paganos, adorar ídolos a los que se le llama aquí en este versículo vanidad, algo vacío. Y añade el versículo: en Gilgal
sacrificaron bueyes. Esos bueyes que sacrificaron eran dedicados a los ídolos. Y sus altares son como montones en los surcos del campo. Tanta idolatría había que Dios dice en su palabra, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Y ahora seguidamente el profeta usa una ilustración. Le recuerda a sus lectores la vida de Jacob, el padre de la nación. Jacob es Israel, pero Jacob significa mentiroso, tramposo, engañador, pero tuvo aquel encuentro tremendo con Dios que se registra en el libro del Génesis, donde Jacob luchó con el ángel que era el mismo Dios, el mismo Jesucristo antes de su encarnación. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Es decir, Jacob o Israel se sacrificó por aquello que él amaba, por aquello que él quería. Pero Israel no estaba dispuesto a sacrificarse por Dios. Por sacrificarse quiero decir vivir en conformidad con la voluntad de Dios en medio de pueblos idólatras. Y añade Oseas, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Ese profeta fue Moisés. Moisés, cuya vida puede dividirse en 3 etapas de 40 años. Desde su nacimiento hasta la edad de 40 años, cuando fue al desierto, y luego 40 años más que vivió hasta cuando Dios lo dirigió, lo guió para llevar al pueblo de regreso a la tierra prometida. Y en el desierto del Sinaí estuvo sus últimos 40 años hasta que literalmente Dios lo mató. Y por un profeta, dice el versículo 13, Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Repito, ese profeta fue Moisés. Y por un profeta fue guardado. Ese profeta fue Moisés. Termina este capítulo con estas palabras de juicio. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, con su idolatría, con su vida imitando a las naciones paganas. Por tanto, dice el versículo, Dios hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Efraín recibiría el castigo de Dios, el juicio de Dios, por haberse entregado a la idolatría. Querido hermano, querida hermana, tú y yo somos llamados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, servir al único Dios vivo y verdadero.
Si no lo hacemos, tendremos que enfrentarnos a la disciplina de Dios. Que Dios nos ayude para que vivamos una vida agradable a ese Dios santo y soberano, para su gloria y para su honra. Amén.